sugerí pasarle esto presencial, ya porque probablemente hubiésemos llegado a mi destino, pero yo necesito que tener como una continuidad con esto. Ya. ¿Qué hacía en esa clase? Los elementos que forman la pared torácica. Ya para tórax tenemos 3 clases. La primera, que era sobre la pared del tórax. En realidad, cómo está formada esta caja torácica, que probablemente ustedes ya conozcan algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué elementos formarían la pared torácica? Las costillas, huesos. Las costillas, ¿cierto? Huesos, como el esternón, las vértebras dorsales que ya vimos, las vértebras torácicas, ¿cierto? Por posterior. Y además los cartílagos costales y alguna musculatura. ¿Se acuerdan de los músculos intercostales? Estaban como entre medio de las costillas. Intercostal externo, interno íntimo. Todas esas estructuras en realidad van a formar la pared tórax. El tórax por superior queda abierto y en realidad se conecta con el cuello. Esto yo tengo continuidad entre el cuello y el tórax. Pero hacia inferior, recordemos que el límite entre el tórax y el abdomen es un músculo, el diafragma. Entonces, más o menos esas cosas vimos en la clase de tórax 1 y algunas referencias que nosotros tenemos que saber, ya para poder ver algunos cortes axiales, para poder reconocer algunas cosas. Ya, y la segunda parte de este tórax, la de 3, es la región pleuropulmonar. ¿Ya? Dentro del tórax, ¿qué cosas tenemos dentro de esta caja torácica? Corazón. Tenemos corazón, Pulmón. tenemos pulmón, arterias, venas, ¿cierto? La aorta como una arteria. Con respecto a la vía aérea, ¿hay parte de la vía aérea o no? En el tórax. Sí, está. Los bronquios. Los bronquios, la tráquea, los pulmones, ¿cierto? Y con respecto al sistema digestivo, El esófago. ¿se acuerdan del esófago, ¿cierto? Porque el esófago viene del cuello, pero tiene que llegar al abdomen. ¿Cómo lo va a hacer? Va a pasar nomás por el tórax. Va a pasar como calladito por ahí. ¿Sí? Ya. El tema es que todas estas cosas en realidad no están todas juntas, ¿sí? Están separadas en cavidades o en regiones, ¿sí? Tenemos 3 regiones dentro del tórax, 2 que son iguales y una que es distinta a las otras 2. Y a los extremos, ¿cierto? En realidad hacia lateral, nos vamos a encontrar con unas cavidades que se llaman cavidades pleurales o regiones pleuropulmonares, ¿ya? Que van a estar ocupadas por los pulmones. Eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo está formado. Y a nivel de la línea media nos vamos a encontrar con una región que queda entre medio, ¿cierto? O al medio, que se denomina mediastino. Parte del contenido del mediastino es el corazón, pero en realidad, adelante, pero el corazón no es solo lo que hay en el mediastino. Ya lo vamos a ver después el mediastino. Pero dentro del mediastino hay esófago, tráquea, vasos sanguíneos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué región vamos a ver? Las cavidades pleurales que están dentro de la cavidad torácica, pero son más laterales, porque entre medio están separadas por el mediastino. Si se fijan acá nuevamente, tenemos el tórax hacia lateral, ¿cierto? En la región lateral izquierda y lateral derecha. Me voy a encontrar con las regiones pleuropulmonares y al medio con un tabique que las separa, que es una pared que va a corresponder al mediastino. Ya, en la clase anterior vimos las capas que van a formar la pared torácica. ¿Sí? Adelante. Si yo quiero, por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio de ir como cortando el cuello? ¿Sí? Que íbamos sacando la piel, después la grasa. A nivel del tórax yo puedo ir haciendo lo mismo. Entonces, si se fijan acá, de nuevo no aquí. Segundo tema es ya. Lo tenemos grabado. Yo te quiero conseguir más. Ya. Entonces, lo primero que yo voy a encontrar es la piel, ¿cierto? En la pared. Y debajo de la piel, ¿qué había?
Gracias. Grasa, ¿cierto? Grasa, tejido celular subcutáneo. Y ahí es cuando yo me voy a encontrar con una región del tórax, o sea, una región superficial del tórax que se llamaba región pectoral. Ya eso lo vamos a dejar para la clase anterior, lo vamos a repetir. Y una vez que yo atravesaba esa región pectoral, en la región que estuviera, porque si yo voy más hacia abajo, no está la región pectoral, solo tengo la piel, voy a llegar, ¿cierto?, a la pared del tórax en sí, que estaba formado por las costillas y por los músculos intercostales. Eso es de la clase anterior, así que no lo vamos a ver ahora. Pero, ¿por qué me interesa? Porque debajo de esta pared me voy a encontrar con unas telitas. ¿Se fijan? Debajo de las costillas y de los músculos intercostales, aquí tengo la piel, la grasa, las costillas y los músculos intercostales, me voy a encontrar con una primera tela que está en amarillo, que es una fascia. Esa fascia recubre el tórax. Sí, una cuestión amarilla. Esa es la fascia, como está por dentro del tórax, se llama endo, por dentro, ¿cierto? Torácica. Exo por afuera y endo es por dentro. La fascia que queda por dentro es la fascia endotorácica. Y debajo de esta fascia vienen dos telas más. Esas telitas están debajo de la pared del tórax. Y si se fijan, cubren a esto que está como representado en un paralelepípedo. Estas estructuras se llaman pleuras. ¿Se acuerdan de las pleuras? ¿Qué hacían las pleuras? No mucho. Las pleuras era una capa, ¿cierto? Una membrana, muy parecida a las fascias, también es un tejido conectivo, pero lo que va a hacer es que va a cubrir al pulmón. Lo deja el vacío. Sí, lo va a cubrir como al vacío del pulmón y además se va a pegar en las paredes. ¿Sí? Además se va a pegar en las paredes del tórax por dentro. Entonces, yo voy a tener dos pleuras. Este que está aquí es el pulmón. El pulmón, adentro del tórax. Por lo tanto, yo tengo dos telas. Una que queda pegada a la pared del tórax y una que queda pegada al pulmón. Ambas se llaman pleuras, pero esta pleura, si está pegada a la pared, se va a llamar pleura parietal. Y la pleura que está pegada al pulmón se llama pleura visceral. ¿Sí? Entonces yo voy a tener dos pleuras, o dos membranas. ¿Sí? Una que está pegadita al pulmón y otra que está pegadita a la pared. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a ver acá en la imagen? Esta que aparece más gruesa es la pleura parietal. Si se fijan, ahí está la pared del tórax y esa pleura va, o esa tela, ¿cierto? Va pegadita a la pared. Ahí, a la pared costal y a la pared inferior, que era el diafragma. Entonces siempre se va a ir adhiriendo a las paredes del tórax. Y la pleura visceral, que está pegadita al pulmón, acá no está representada, ¿cierto?, tan gruesa, porque la pleura visceral en realidad está adherida al pulmón. ¿Sí? El pulmón se debería ver opaco, pero si se fijan se ve como brillante. Ese brillo está dado por la pleura visceral. ¿Sí? O sea, la pleura visceral en realidad está aquí, pegadita al pulmón. ¿Ya? Es súper difícil sacar la pleura visceral, está como pegada, muy pegadita. Si yo la saco, como que rompo el pulmón. Y si se fijan, esa pleura, ¿han visto cuando yo sello algo al vacío? Si ese algo al vacío tiene, no sé, una hendidura, ¿cierto? Ese plástico con el que yo estoy sellando al vacío también se debería meter a esa hendidura. Ya, acá va a pasar lo mismo. Las fisuras por dentro también tienen metida la pleura visceral. Ya, entonces esas son las pleuras. Y la pleura parietal se va a contactar con todas las paredes del tórax. Y en donde en cada lugar va a ir cambiando de nombre. Entonces, la pleura parietal que está en contacto con las costillas
¿Qué sería esta? Sería pleura parietal, pero sería costal. La pleura parietal está en contacto con la pared inferior, que es el diafragma, se va a llamar pleura diafragmática. Si está en contacto aquí arriba, no aparece bien, pero con el cuello, se va a llamar pleura ¿Clavicular? cervical. ¿De cuello? Casi. Pero casi. Y aquí al medio aquí tenemos, pero como conjunto, ¿cómo se llama la cetavitis? Todo lo que quedaba en medio. Si esto era cavidad pulmonar, ¿esto era? Mediastino. Por tanto, la pleura que queda aquí en contacto con el mediastino se va a llamar pleura mediastina. ¿Sí? Según con quién está contactando esta pleura parietal, se va a llamar, va a cambiar de nombre o como de apellido. ¿Ya? ¿Qué es relevante para nosotros? Porque no lo revisé con los otros chiquitos. ¿Qué es relevante para nosotros? O sea, lo revisé acá, pero no lo vimos en las radiografías. Ya, si se fijan, estos ángulos, la pleura costal, cuando se transforma en pleura diafragmática, cuando pasa de la costilla al diafragma, si se fijan, forma un ángulo. ¿Sí? Siempre que la pleura cambie de sentido, se va a formar una estructura que se llama receso pleural. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un receso pleural. Acá, por ejemplo, también cambia de sentido, de mediastínica a diafragmática. Acá también debería haber un ángulo, ¿sí? También es un receso. Receso pleural. Ya, ¿qué es importante de esto? Y relevante acá, si se fijan en estas imágenes, por lo general los recesos pleurales aparecen como un espacio. Entonces uno se queda con la sensación de que los recesos pleurales son un espacio entre el pulmón y la pleura. Ya, pero en realidad ese espacio nunca existe. ¿Sí? La pleura parietal siempre está pegada a la pleura visceral. En el vivo. ¿Por qué estas imágenes están así? Porque estos dibujos lo hicieron de alguien muerto. ¿Sí? Entonces, cuando yo me muero, si me abren esto, el líquido que está ahí se me va a caer. Por lo tanto, esto ya no va a estar adherido. Y el pulmón, como no tiene aire, ¿cierto? No tiene ningún tipo de presión, se va a achicar. ¿Sí? Entonces, como se achicó, se separó de la pleura parietal. Pero en realidad la visceral siempre debería estar pegadita. Nunca va a quedar un espacio dentro de nosotros. ¿Ya? Profe, ¿hay límites Entre las pleuras? Como supongamos la pleura cervical, ¿dónde comienza la costal? si yo atravieso el límite superior del tórax, ¿Ya? ese es un pedacito que es pleura costal. ¿Ya? Los límites están en la clase anterior, en la cápsula. En la abertura superior, si el pulmón tiene una parte que se mete al cuello. Esa parte que aparece arriba, como el pulmón está revertido por la pleura parietal, aparece un pedacito de pleura arriba, ya con pulmón. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo inspiro, ¿cierto? Cuando yo inspiro, el diafragma va a bajar. Como estas pleuras están pegadas, yo también me voy a llevar el pulmón hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa con las pleuras? Un ejemplo que ustedes puedan entender, o que lo puedan visibilizar. Las pleuras son como han metido agua dentro de una bolsa, ¿sí? Como que se pegan, la bolsa como que queda pegada. Y aunque yo la mueva, como que solo se desliza, como que cuesta que se separe. ¿Ya? Entre las dos pleuras, entre la visceral y la parietal, hay un líquido que se llama líquido pleural. ¿Ya? Este líquido pleural hace que queden pegaditas. Entonces, estos espacios no existen en nosotros.
¿cierto? Porque es un cadáver. Siempre debería haber pulmón en todos lados. El pulmón debería llegar hasta aquí abajo. Y si no llega, la pleura parietal se va a cerrar con ella misma. Pero nunca va a quedar un espacio. Y después el pulmón como que abre ese espacio. Pero en realidad nunca va a haber un espacio vacío como lo que se ve. Profe, ¿y al golpearse se puede salir ese líquido? Sí. O sea, hay patologías que abren un espacio ahí. Pero en realidad nunca hay un espacio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo hemotórax, tengo sangre, por ejemplo, en ese espacio pleural, entre el espacio de las dos pleuras, ese saquito, ¿cierto?, que queda aquí, o el espacio potencial que ahí se va a llenar con sangre. Entonces las pleuras, ¿qué hacen? En inspiración y en expiración van a cubrir el pulmón. ¿Sí? ¿Cuál sería la lógica? ¿Pleura visceral o pleura parietal? Si está envolviendo el pulmón. Se envuelve a la víscera. Visceral, ¿cierto? Entonces, y la que está encima sería la pleura parietal. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa? Que las estructuras que entran al pulmón entran por aquí. El otro pulmón también tiene pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral y la pleura parietal es el mismo tejido. No son distintas. Solo tienen distinto nombre porque se unen con lo que se relaciona. ¿Ya? Pero aquí en el hígado se da la vuelta. ¿Sí? ¿Qué hace la pleura? Envuelve el pulmón primero y ahí se llama visceral. Y cuando llega al hígado, se da la vuelta y empieza a relacionarse con el mediastino. Y ahí se llama pleura mediastina. Después se relaciona con el diafragma, diafragmático. Después se relaciona con la pared costal, pleura costal. Y después de nuevo diafragma. Sí, pero es la misma, pero se da la vuelta. Envuelve primero al pulmón, después se da la vuelta y se abre por toda la pared. No sé si se entiende. Como que yo envolviera aquí la mesa, esto, la junta aquí, y después abriera y tapizara todo esto por dentro. Entonces, lo que envuelve la mesa sería la pleura visceral y lo que envuelve toda la pared de la sala sería la pleura parietal. ¿Sí? Ya, pulmón. Cosas relevantes o importantes para nosotros. ¿Cuál de los dos pulmones tiene más lóbulos? ¿Pulmón derecho o pulmón izquierdo? Derecho. Derecho, ¿cierto? ¿Sí? Pulmón derecho. Este tiene 3 y este tiene solo 2. ¿Qué comparten o qué fisura comparten los pulmones? ¿Fisura horizontal o fisura oblicua? La oblicua, ¿cierto? Si se fijan, el pulmón izquierdo tiene oblicua y el pulmón derecho también tiene fisura oblicua. Se comparten la oblicua. Ya, ejemplo de siempre, ¿cierto? Si yo tengo una vienesa en la mesa, ¿cierto? Y la corto una vez, ¿cuántos pedacitos de vienesa tengo? 2, ¿cierto? Y si después la corto otra vez, 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una vienesa con un corte, tengo 2 pedazos. Tengo una vienesa con 2 cortes, me quedan 3 pedazos. Por lo tanto, el pulmón izquierdo, como tiene solo una fisura, tiene un lóbulo que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Este tiene otra fisura que se denomina fisura horizontal. Por lo tanto, este tiene 1, 2, 3. Lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Ya? Importante que los pulmones tienen forma de pirámide. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Tienen una base y tienen un vértice. No, casi cortarán. Fue Miguel. El PC. ¿Qué tengo que ir yo? Se fue el internet. Eso. Ya, tienen una base y un vértice. Arriba tienen un vértice o ápice y acá tienen una base. Ya recuerden que tienen caras también los pulmones.
tiene una cara súper grande, que es toda esta redondeada, que se relaciona con las costillas, que se va a llamar cara costal, que sería todo esto. Hacia abajo se relacionan con el diafragma, cara diafragmática, y hacia el medio se relacionamos con el mediastino. Por lo tanto, también tiene una cara mediastina. ¿Sí? Ya, eso está en la otra diapo rotulado, así que está acá, así que después lo pueden ver. ¿Ya? ¿Qué me importa? Que la vía aérea, ¿cierto? Yo tengo la tráquea. ¿Sí? Y esta tráquea se va a dividir en dos bronquios principales. Estos bronquios principales se van a dividir en bronquios que van a cada uno de los lóbulos. Por lo tanto, aquí yo voy a tener el siguiente nivel, son los bronquios lobulares. ¿Sí? Si el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ¿cuántos bronquios lobulares debería tener? Dos, ¿cierto? Debería tener uno para el lóbulo superior y uno para el lóbulo inferior. Entonces tenemos uno para el superior y otro para el inferior. ¿Sí? Y acá debería tener tres, ¿cierto? Superior, medio e inferior. ¿Sí? Todo eso serían bronquios lobulares. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una cierta cantidad de lóbulos. ¿Ya? Sí. ¿Molestaría mucho revisar así que tenemos una luz? Yo creo que sí. ¿Sí? Es interno. No tiene como un punto intermedio. A menos que saquemos esos dos focos de delante y los cambiemos por atrás. No sé si podemos darlo. ¿Pero se ve? Sí, se ve. ¿Y qué por qué? Estamos así. Estaba así. De modo equílico. Hay una lucha entre entender y no dormir. Ya, pero sí se entiende. Se entiende que de eso. La clase no se entiende si tiene su. Sí. Ya. Y en la prueba de los focos Ya, lóbulos. O sea, en realidad este ya lo vimos. ¿Sí? Me importaba que recordaran que cada uno, ¿cierto?, comparten una fisura, que es la fisura oblicua, y además el derecho tiene fisura horizontal. Por lo tanto, se divide en tres lóbulos. Y eso tiene que ver con la cantidad de bronquios lobulares que va a tener. Ya, segmentos pulmonares. Ya, aparecen hartos segmentos. El pulmón está segmentado, ¿ya? Uno de los pulmones tiene 9 segmentos y el otro pulmón tiene 10 segmentos. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer que existen segmentos? Ya, porque si se fijan, aquí dice que un segmento pulmonar es un sector ventilado por un bronquio secundario y una arteria. ¿Ah? Perdón. Ya. Por lo tanto, cuando yo tengo una patología en el pulmón, por lo general se va a quedar en un lóbulo. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, afectado el lóbulo superior del pulmón izquierdo, la patología va a circundar en este lóbulo primero. ¿Sí? Y si yo me voy más fino, si por ejemplo la patología está en este espacio del pulmón, que es un segmento pulmonar, la patología por lo general se va a quedar ahí. Porque recuerden que lo que va a llegar a esta parte o a este parénquima pulmonar es un tubito. O varios tubitos. Entonces a este segmento llega un tubo, a este segmento llega otro tubo, a este segmento otro tubo. Si la patología o el organismo patógeno, para pasarse a otro segmento, tiene que devolverse por la vía aérea, ¿cierto? O devolverse por vía hematógena, devolverse por la sangre. Y desde ahí pasarse al otro. Entonces como que se tiene que ir devolviendo para ir metiéndose a los otros segmentos. Como en el sistema, profe, va por partes. También, pues sí, la mayoría de las patologías se quedan en el segmento. ¿Ya? Por lo tanto, yo, y en realidad los órganos que están segmentados, yo los puedo, si tengo solo un pedazo del órgano, ¿cierto?, afectado, sigue funcionando, ¿ya?, como completo. Lo mismo que pasa con el hígado también está segmentado. ¿Ya? Y estos segmentos los tenemos que aprender. ¿Ya?
Ya, ambos pulmones tienen lóbulo inferior. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Miren, ambos pulmones tienen lóbulo inferior. ¿Sí? Entonces eso es algo común. ¿Ya? ¿Cómo se organiza el lóbulo inferior? Que es una cosa así. Este es un lóbulo inferior. Este pulmón es el pulmón izquierdo. Este es el derecho. Si se fijan, tiene 3 lóbulos. Entonces vamos a marcar solo el lóbulo que estamos mirando, que sería nuestro lóbulo inferior. Y acá es ¿sí? Ya, estos lóbulos son iguales. ¿Sí? ¿Y cómo están conformados? Es como una pirámide. Una cosa así. Una pirámide de base cuadrada. Entonces, esta pirámide arriba va a tener un lóbulo. ¿Sí? Este segmento, o sea, este tiene un segmento. ¿Sí? Este segmento se puede llamar segmento apical o segmento superior, ¿sí? Porque está hacia el vértice o hacia arriba. Se le vamos a poner superior. Y la base está dividida en 4 segmentos. Por lo tanto, estos segmentos se van a llamar segmentos que están en la base, se llaman basales. ¿Sí? Debería tener un segmento, si esto es anterior y esto es posterior, debería tener un segmento basal anterior, segmento basal posterior, segmento basal lateral y segmento basal medio. Ambos lóbulos inferiores de ambos pulmones tienen 5 segmentos, un segmento superior y 4 basales. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos verlo acá, ¿cierto? El primero que vamos a pillar es el segmento superior, que debería ser esto. Superior, superior. Y después debería tener 4 basales. ¿Sí? Esto es hacia adelante y esto es hacia atrás. Entonces tengo basal anterior, basal anterior. Esto es una vista lateral. Basal posterior, basal posterior. ¿Sí? Esto yo lo estoy viendo desde lateral, no desde afuera. Y esto de adentro. Aquí yo tengo el hilo pulmón. Esta es como la cara mediasténica del pulmón. Por lo tanto, si esta es una vista lateral, este debería ser basal lateral. Ahí no se ve el medio. Y el medial no se va a ver porque está como por dentro. Si yo lo miro por dentro, veo el basal medio. ¿Sí? Entonces, coincide que tengo el superior, superior. Los basales son 4, uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás. Aquí me falta que sea. Medial, medial, lateral. ¿Sí? En ambos pulmones pasa lo mismo. Acá tengo superior, superior. Basales, debería tener 4. Esto es anterior, esto es posterior. Anterior, posterior, lateral. Esto es acá anterior. Anterior, posterior. Ese lateral es el mismo que este. Y este sería el medio. ¿Sí? Entonces, si es el lóbulo inferior, ya tiene 5 segmentos. Y en ambos pulmones es lo mismo. Ya, y luego tenemos el lóbulo superior. ¿Sí? Ambos tienen lóbulo superior. ¿Se acuerdan de eso? Ya, ambos pulmones tienen lóbulo superior. ¿Qué pasa? Aquí es donde está la diferencia de que un lóbulo tenga 9 segmentos y el otro tenga 10 segmentos. ¿Sí? Porque hasta ahora todo es igual. El pulmón, ¿cuál de los dos tenía más lóbulos? ¿El pulmón izquierdo o el derecho? Ya. Si tiene más lóbulos, también tiene más segmentos. Ya, por lo tanto, aquí va a estar la diferencia, que es en el lóbulo superior. ¿Sí? Este es el pulmón derecho. ¿Ya? Si se fijan, el de arriba va a tener segmento apical, ¿cierto? Que también se puede llamar superior. El que queda hacia atrás es posterior.
Y el que queda hacia adelante, anterior. Si lo veo por el otro lado, es lo mismo. Superior, anterior y posterior. ¿Sí? Ya. En el otro pulmón, este tiene 3, aquí arriba. ¿Sí? El otro pulmón solo tiene 2, y aquí está la diferencia. Porque se suma el superior con el posterior. Entonces, tengo superior, 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 superior. Tengo anterior, 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 anterior. Pero acá no está el posterior, porque el superior con el posterior se fusionan. Entonces se llama superior posterior, ¿sí? O apical posterior. Entonces, por eso un pulmón tiene más segmentos que el otro. ¿Sí? El derecho tiene 3, ahí arriba, y el izquierdo tiene solo 2, porque se suma el superior con el posterior. Ya. ¿Qué nos falta? Que es lo último, que son este verde con este rojo, que por lo general se van hacia medial, son los que quedan aquí al medio. ¿Sí? El pulmón izquierdo, o sea, el pulmón derecho, que es este que está aquí, que es el que tiene más lóbulos, o sea, más segmentos. Tiene 2 segmentos, pero están divididos. Tiene un segmento que queda hacia lateral y hacia medial, ¿sí? Como que quedan así, en el derecho, pero en el izquierdo quedan así. ¿Sí? Por lo tanto, si en el derecho quedan así, voy a tener, estos se llaman segmentos medial y lateral. ¿Sí? Porque como uno queda hacia medial, yo creo que hacia lateral, porque están partidos así. Y si están partidos así, en el otro pulmón, este debería ser superior y este inferior. ¿Sí? Estos dos se llaman lingulares y forman parte del mismo lóbulo superior. Pero estos no tienen apellido porque son del lóbulo medio. Entonces son el segmento medial del lóbulo medio y el segmento lateral del lóbulo medio. ¿Ya? Pero son parecidos. Esos son los segmentos. O sea, grandes rasgos, lóbulo inferior, la pirámide, ¿cierto? Tiene una apical, 4 basales. Segmento, o sea, el lóbulo superior, ¿cierto? Se parece en ambos. En el que tengo más lóbulos, también tengo más segmentos. Por lo tanto, tengo el superior, el anterior y el posterior. Pero en este se suma el superior con el posterior. Entonces, ambos comparten el anterior, pero el superior y el posterior se suman. Y luego me quedan los lingulares y los del lóbulo medial, ya que se parecen. Unos quedan, lóbulo medio, unos quedan uno hacia medial y otro hacia lateral, y los lingulares quedan uno arriba y uno abajo. Pero es como la forma más sencilla que encontré de explicar. ¿Y el azulito que queda solito? ¿Cuál? ¿El del medio? Este. Sí. No, Este. ese. Este es el hilio pulmonar. Esto, como es la cara medial, si se fijan, ambos lo tienen. La cara mediastínica. Por aquí se mete el bronquio principal, la arteria pulmonar, la vena pulmonar. Soy el hilio. Como la entrada al pulmón. Ya. Después de eso, algo más sencillo. Pleuras, ya la habíamos visto. ¿Sí? La pleura parietal se iba a cambiar de nombre, ¿cierto? Según con quién se estaba relacionando. Si la pleura parietal se relacionaba acá en medio con el mediastino, se iba a llamar pleura mediastina. Si acá abajo se relacionaba con el diafragma, pleura diafragmática, y con las costillas, pleura costal. Y si se fijan acá, esto es lo que preguntaba su compañero, ¿cierto? Esta es la abertura superior del tórax. Si yo me paso para ahí arriba, ya no estoy en el tórax, sino que estoy en el cuello. Hay unas porciones del pulmón que llegan hasta el cuello, ya los ápices pulmonares. Por lo tanto,
toda esta pleura que cubre esa parte, ¿cierto? Sería pleura parietal cervical. Cervical. Ahí. ¿Sí? Pues ya lo habíamos. Ya, este órgano que está acá es un órgano que es de mediastino. Ya no deberíamos estar hablando de él ahora. Pero nos sirve porque la ramificación de este órgano va a estar dentro del pulmón. ¿Ustedes se acuerdan qué cosas hay dentro del pulmón? ¿O tiene puro aire? Tiene los bronquios, ¿cierto? Por donde va el aire. ¿Ya? ¿Qué más debería tener adentro? El alveolo, ¿cierto? El alveolo también es por donde pasa el aire. Es como lo último. Alveolitos. ¿Ah? Alveolitos. Alveolitos, sí. No, pues tiene venas, tiene arterias, ya tiene nervios, tiene el parénquima pulmonar. En realidad el pulmón no es puro aire, sino que hay un tejido que está intercambiando el aire, entre medio. Como una esponja en realidad. Como que queda espacio con aire dentro de la esponja, que se puede ocupar, en la esponja en realidad se ocupa con agua, pero acá se mete el aire y infla eso, ¿cierto? Pero cuando se contrae, ¿cierto? Se aprieta de nuevo. Es como cuando yo aprieto la esponja con el agua y después cuando se seca, ¿cierto? Como que sí, porque se le mete aire. ¿Ya? Recuerden eso, ya que el pulmón no es puro aire, sino que cuando yo lo inhalo, ¿cierto? Lo lleno de aire y por eso se ve más negro. ¿Ya? Pero hay células ahí que están trabajando. Hay vasos sanguíneos, hay muchas cosas. Ya, pero una de esas cosas es la vía aérea. Ya la vía aérea se va a ir haciendo cada vez más pequeñita y va a estar dentro del pulmón. Y la tráquea, vamos a hablar un poquito de la tráquea antes, pero recuerden que es un órgano del mediastino, no es de la cavidad pleuropulmonar. Y no sé si ustedes se recuerdan del laboratorio dónde empezaba la tráquea, dónde terminaba la laringe y empezaba la tráquea. En C6, ¿cierto? Muy bien. Y la tráquea va desde C6 hasta un límite que yo les comenté que es un límite famoso en el tórax. ¿Cuál es el límite famoso del tórax? ¿Se los dije alguna vez? No. ¿Usted no sabe? A ver si se va a acordar. Es T4. T4 es lo más famoso del tórax. Todo lo que vamos a ir viendo, yo les voy a ir preguntando, probablemente sale 4. ¿Ya? ¿Qué pasa en T4? En T4 pasan muchas cosas. Una de ellas es que ahí termina la tráquea y la tráquea se transforma en los bronquios principales. Aquí en T4 ocurre la bifurcación tráquea. Bifurcación tráquea. ¿Sí? Y que por dentro coincide con esta estructura que está acá, que se llama carina con C. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a ver esto? Si yo me tiro, ¿cierto?, un piquero con la tráquea, ¿cierto?, y voy cayendo acá, caída libre, ¿cierto? Yo voy a ver esto antes de caerme en uno de los hoyos, o en uno de los tubos. No puedo caer en el bronquio principal izquierdo o en el derecho. Esta bifurcación por dentro es lo que nosotros conocemos como carina. ¿Ya? Profe, cuando actúan a las personas, Sí. ¿hasta dónde llega la actuación? Ahí sí que no sé. Hasta el extremo que llega no lo sé. Pero debería avanzar por esto. Sí. Pero no sé hasta dónde tiene que llegar específicamente. No llega a la calle. Yo creo que la traspasa, sí, porque tengo que intubar para uno de los dos pulmones. Llega más arriba. O más. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que uno tiene que ir a tomar un control de... y no tiene que traspasar la caña? No, Antes de T4. ¿Sí? No, Sí, eso no me acordaba. No, no escuché nada. Se salvó. Siempre se salva. siempre se están. Solo una vez la hemos escuchado y no quería que iban a reír. ¿Y cuando se Cuando no la quiso tirar, Sí, ahí cuando la... se murió la niña. Ya. Bronquios. Principal derecho e izquierdo, ¿cierto? Esto ocurre después del T4.
Ya, ¿cuál es la mnemotecnia para saberse las características de los bronquios? ¿Se saben alguna? ¿No? ¿Sí? ¿Y se saben las características de los bronquios? Recuérdenos. Y tampoco. No. Ya, pero se ocupa esta mano. Mano derecha. ¿Sí? Entonces, usted pone la mano así. Y esas son las características de los bronquios. Bronquio principal derecho es corto, ancho y vertical. Bronquio principal izquierdo es largo, delgado y horizontal. ¿Sí? No puede ocupar esta porque le va a quedar al revés. ¿Sí? Tengo la malformación. Siempre la mano derecha. Siempre hay Situs inverso, completo. Soy zurdo. Ya, no puede ocupar la izquierda, ¿ya? Yo, si usted está en la prueba con la izquierda, yo no le voy a decir nada. Me voy a reír por dentro. No, sí lo he visto. Soy zurdo. Sí lo he visto. Lo he visto y no he podido decir nada. Pestañear de peso. ¿Ah? Pestañear. Si se fijan, el bronquio principal derecho es vertical, es más ancho que el otro. O sea, es más corto y es más ancho. ¿Sí? Y el otro es más horizontal, es más largo, pero es más delgado. Yo siempre lo paso rápido porque en realidad se ocupa la buena mano. Ya, con respecto al árbol tráqueo-bronquial habíamos adelantado algo, ¿cierto? La tráquea se divide entre cuatro, lo voy a borrar con eso. Y tengo dos bronquios principales, uno más corto y uno más largo. ¿Sí? ¿Cuántos lóbulos tenía el pulmón derecho? Tenía 3, por lo tanto yo necesito 3 bronquios lobulares para cada uno de los lóbulos. Por lo tanto tengo el lobular superior, el lobular medio y el lobular inferior. Entonces tengo un bronquio lobular para cada lóbulo. ¿Sí? Para el superior, para el medio y para el inferior. Y acá solo como tengo superior e inferior, voy a tener, después del bronquio principal, un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos los segmentos? Ya, después de los bronquios lobulares vienen los bronquios segmentarios. ¿Sí? Si fijan acá tenemos apical, anterior, posterior, ápico posterior, anterior. En el inferior tengo el apical y los basales. Sí. Y acá tengo apical y basales. No sé muy bien los basales, pero debería tener los 4 basales. Por eso en el pulmón del laboratorio de anatomía hay tantos colores, ¿ya? Porque están representados los bronquios segmentales para los 10 y 9 segmentos. Ya. El árbol tráqueo-bronquial, ¿sí? En algún momento se va a ir haciendo cada vez más chiquitito y en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con bronquiolos que se denominan, o sea, en estructuras que se denominan bronquiolos. ¿Ya? Estos bronquiolos no tienen cartílago. ¿Cuándo paso de bronquio a bronquiolo? Cuando ya deja de tener cartílago ese tubito. Y en las últimas partes de ese bronquiolo voy a tener estos saquitos. ¿Sí? Que aquí es donde va a ocurrir un intercambio gaseoso, que son los alveolos. ¿Ya? Y ahí es donde muchas de las veces, en realidad cuando la patología llega a este nivel, es cuando yo voy a tener, si yo llego a este nivel, por ejemplo un germen llega acá, tengo neumonía, ¿cierto? ¿Y qué implica eso? Cuando yo tengo acá un organismo patógeno, ¿qué función no voy a poder realizar? Intercambio de asociación. Entonces ahí es cuando la gente comienza a tener dificultad respiratoria, ¿ya? Cuando el alveolo está comprometido, que es la parte más distal. Ya si yo tengo, por ejemplo, amigdalitis, ¿cierto? No voy a tener dificultad respiratoria. Sí estoy resfriado y todo, pero por eso es tan relevante cuando llega hasta tan abajo, ¿cierto? Vía aérea abajo. Ya, habíamos conversado de esto, ¿cierto? Tenemos los recesos. ¿Sí? ¿Qué eran los recesos?
curvas. las curvas, ¿cierto? Estas angulaciones que tenía la pleura. Cuando la pleura, ¿cierto? Parietal cambiaba de pared. ¿Sí? Acá tenemos uno que está entre las costillas y el diafragma. ¿Ya? ¿Cómo se debería llamar esto? Receso, costo, diafragma. O también se puede llamar costo frénico. Ya todo lo de diafragma, el nervio frénico, la arteria frénica van a leer. Costo diafragma. O costo frénico. ¿Ya? Luego, ¿qué sería esta pared? La pared medial. ¿Qué es lo que hay en medio? Mediastino. Mediastino, ¿cierto? El tema es que el mediastino se va a juntar con tres cosas. Con el esternón, con las costillas ahí atrás, o sea, con las vértebras ahí atrás. Entonces se puede juntar ahí el mediastino, acá con el esternón y aquí abajo con el diafragma. O sea, hay tres nombres acá. El mediastino relacionándose con el esternón, el mediastino relacionándose con el diafragma y el mediastino relacionándose con las vértebras. Entonces, el de aquí adelante debería ser mediastino con esternón, externo mediastino, mediastino con diafragma, frénico mediastino, vértebras con diafragma, o sea, vértebras con mediastino, vértebras con mediastino. ¿Sí? Y el más relevante para nosotros es este, ya el que más vamos a ver en radiografía. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? Por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, me acuchillan, ¿cierto? Y me rompe la pleura del foso pleural y aquí me empieza a salir sangre. ¿Sí? Esa sangre va a empezar a juntarse en este espacio. En realidad este espacio no existe, sino que la sangre va a abrir un espacio entre las pleuras. Se va a abrir ya solito un espacio. Y acá cuando a mí me toman la radiografía de pie, se me va a generar un nivel. ¿Sí? La sangre o el líquido que esté ahí va a generar un nivel. Por lo tanto, este espacio se me va a borrar. Porque debería aparecer negro con aire. Porque va a haber pulmón metido ahí. Pero como el pulmón no puede entrar ahí porque esto está lleno de sangre, esto se me va a borrar. En realidad va a aparecer blanco. ¿Sí? Siempre tenemos que ir a ver los recesos. Códigos. Ya, proyecciones de rayos. Ya el paciente debería estar posicionado en una de estas posiciones. ¿Sí? Por lo general va a estar así. ¿Sí? Para una PA, para tomar una vista frontal del pulmón, por lo general lo ponemos así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué era? Por el corazón, ¿cierto? Si yo separo las estructuras del detector, voy a tener magnificación, ¿cierto? Entonces, si yo estoy así, voy a tener mayor magnificación. Por lo tanto, en la lateral, ¿qué lado debería apoyar? ¿El derecho, el izquierdo? El izquierdo, ¿cierto? Porque hacia el lado izquierdo tengo el corazón. ¿Ya? Siempre hay que desproyectar todo. Ya se sacan las costillas, o sea, las escápulas de los campos pulmonares, por eso uno tiene que ponerse como así. Como enojado. Ya. Pulmones. Esto se lo robé a una youtuber que yo veo. No sé si está ahí, le saqué la cara. Porque quedaron bonitas las tierras. Ya, y me quedó eso de la San Sebastián, no sé por qué. Pero es por el. Porque copié la diapo nomás. Tengo el formato de allá todavía. Ya. Pulmones. Recordemos que los pulmones tenían lóbulos. ¿Sí? El lóbulo, o sea, el pulmón izquierdo, ¿cuántos lóbulos tenía? Dos, ¿cierto? Entonces tengo un pulmón, o sea, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Sí? Cuando yo lo veo por adelante, el lóbulo superior en realidad abarca todo el campo pulmonar. ¿Sí? Pero si yo lo veo por lateral, me voy a dar cuenta que el lóbulo superior está hacia arriba y hacia adelante, el superior y el anterior. ¿Sí? Recuerden que, ¿qué tipo de fisura tenía este pulmón? ¿La horizontal o la oblicua? Oblicua, ¿cierto? Por lo tanto es una fisura que no está ni vertical ni horizontal, sino que está
oblicuo, ¿cierto? Acá podemos ver realmente que está oblicuo. Y tenemos lóbulo inferior. Si se fijan, este lóbulo lo que va a hacer es que va a superponerse en la vista anterior, ¿sí? Pero allá se separa, ¿sí? En una vista lateral yo lo puedo ver separado. ¿Qué implicancia tiene esto en la patología? Si yo, por ejemplo, tuviera una lesión acá, en la radiografía anteroposterior, ¿podría con certeza decir en qué lóbulo está? No, ¿cierto? Sí o sí, siempre yo voy a necesitar la otra vista, ¿cierto? La vista ortogonal, o en 90 grados. Porque puede estar esa misma imagen, yo la puedo ver si la lesión está acá, o si la lesión está acá. Se va a ver de la misma forma en la anteroposterior. ¿Sí? Por eso es relevante sacar esta radiografía lateral. Y aquí es un poco más crítico, porque tengo 3 lóbulos. Por lo tanto, tengo el lóbulo superior, ¿sí? Que lo veo en ambas hacia superior. Tengo el lóbulo medio, que en realidad está más hacia anterior. ¿Sí? Si se fijan, el lóbulo superior del otro pulmón abarca casi lo mismo que el lóbulo superior y medio de este pulmón. ¿Sí? Como lo mismo. Y finalmente tengo el lóbulo inferior, que este se va a superponer a los dos. Estos están separados en ambas proyecciones, pero este lóbulo inferior se superpone a los dos. Por lo tanto, si yo tengo una lesión que se ve aquí, yo no sé si está en este lóbulo o en este lóbulo. Si tengo una lesión acá, en donde hay superposición, puede estar acá o acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué información me da esta proyección? ¿Qué no me da esta proyección? La posición de la... Con certeza, La posición de la lesión. pero ¿en qué sentido? ¿En qué lóbulo? ¿En qué lóbulo o en qué pulmón? ¿En qué ¿En qué pulmón? pulmón? ¿En qué pulmón? ¿Cierto? Acá yo me aseguro en qué pulmón está. Ah, la consecuencia. Porque acá, si yo viera solo esta, sabría que está en el lóbulo inferior, pero no sabría de qué pulmón. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver acá en qué pulmón está la lesión. ¿Sí? Entonces esa me ayuda con el lóbulo, pero esta me ayuda en saber en qué pulmón. Así podemos ir descartando, ¿sí? Para saber más o menos dónde está metida la lesión. Ya, con respecto a la vía aérea, vamos a avanzar un poquitito. Esto de mediastino, pero voy a apagar para que se despierta un poco. Ya. Tráquea. No sé si la ven bien. Miren, en el lado izquierdo, la tráquea debería ir bajando por ahí. Y a este nivel más o menos se va a dividir aquí. En un bronquio que va para allá, que sería cortito, que va ahí. Y se divide así. Se fijan, ahí está como más oscuro. Todo eso es vía aérea. Ya pues la tráquea llega hasta ahí. Bronquio chiquitito y acá está más largo. Bronquio principal izquierdo. Que yo acá lo veo clarito. Sí, ahí se divide en bronquio lobular superior e inferior. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa acá con la tráquea? Miren, si se fijan, la tráquea acá está como desplazada hacia lateral, hacia el lado derecho, por esta estructura que está aquí. ¿Qué debería ser esto? La aorta. Esa es la aorta. Miren, si yo les dibujo el corazón, en realidad es una relación que deberíamos conocer, la vamos a conocer después, pero la aorta ascendente sale como por acá, así, y aquí se da la vuelta. ¿Cuál es una característica del arco aórtico? Que el arco aórtico da la vuelta por sobre el bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Ambos bronquios tienen un arco por encima. El bronquio principal izquierdo tiene el arco aórtico aquí.
Y el arco aórtico, mientras pasa por acá, desplaza la tráquea hacia la lateral, o sea, hacia la derecha. Y este bronquio tiene un vaso pero chiquitito, que va para acá, que se llama vena asinus. Acá está el arco aórtico y acá la vena asinus. Ya en la otra clase que vamos a tener ahora, vamos a reconocer bien las estructuras mediastinales. ¿Ya? Lo que me interesaba ahora era que pudieran observar la tráquea. Y la tráquea cómo ingresa al pulmón. ¿Sí? Si se fijan aquí adentro, tengo unas estructuras radiolúcidas que corresponden a los bronquios. Esto un poquito verlo al principio. ¿Ya? ¿Qué serían las estructuras que se ven radiolúcidas? Aire. O sea, radio vaca, perdón. Hueso. Pero que están aquí dentro del pulmón. Toda esa como. ¿Qué tiene el bronquio adentro? Tiene como contenido del bronquio. ¿Qué va pasando por ahí? Diga la primera letra. Ah, Ire. tiene aire, ¿cierto? Avión. Tiene aire. Ah, un avión sí hace eso. No, el biólogo. Ah, el biólogo. Ah, de avión, ya no. Prenda la luz, por favor. Tienen aire, ¿no es cierto? ¿Y el aire cómo se ve en la radiografía? Radiolúcido, ¿cierto? Se ve negro. ¿Ya? Por lo tanto, esto podría ser vía aérea, como estas ramitas que se ven aquí. No, ¿cierto? Esas ramificaciones. Es sangre. ¿Ya? Estas que se ven grandotas acá son las arterias pulmonares. ¿Sí? Las arterias pulmonares salen del pulmón, o sea, del pulmón del corazón. Aquí tenemos el tronco pulmonar. ¿Sí? Y se divide una para acá y otra para allá. ¿Sí? Y desde ahí tienen como que descienden. Si se fijan, se ven como unas cositas acá, como que bajan, como más grueso. Y aquí se divide, pero desciende. ¿Sí? ¿Qué hacen estas arterias pulmonares? Si se fijan, lo vamos a ver después en una foto, pero como que abrazan a los bronquios. ¿Sí? Como que le hacen una cosa así. Si se fijan, como por fuera del bronquio tengo la arteria pulmonar. ¿Ya? Luego les voy a mostrar una imagen. ¿Sí? Ya, pero son arterias. ¿Ya? Cuando vean estas radiografías, no piensen que el paciente tiene una patología porque se le ve blanco. ¿Sí? El hilo. ¿Sí? Ya, en una vista lateral, con respecto a la vía aérea, nosotros vamos a encontrar o vamos a revisar, vamos a ver una columna de aire acá, más anterior. ¿Sí? Esa columna de aire que vemos acá es la tráquea. Eso más radiolúcido. Y si se fijan debajo vemos dos circulitos que acá están marcados. ¿Sí? ¿Qué se imaginan ustedes que son esos dos circulitos? Si adentro tienen aire, La separación. La orina. podríamos pensar eso, ¿cierto? Sí. Ya, pero no. Pero no hay. No, por eso es importante, para que ustedes me digan como lo que piensan. La tráquea. No son estos, porque si se fijan, estos están oblicuos. ¿Sí? Y acá yo veo un círculo. Para yo poder ver un círculo, tengo que ver un tubo así. ¿Sí? Tengo que ver justo que se superponga así. Si yo lo veo de lado, se va a superponer con el mismo y no voy a ver el círculo. ¿Cuáles porciones de la vía aérea estaban así, perfectamente horizontales? Lo vamos a revisar. Los bronquios lobulares superiores. Este y este. ¿Cuál de los dos yo voy a ver en la predicción más arriba? ¿Y cuál voy a ver más abajo? El derecho más arriba, que lo voy a ver como un circulito, y este otro también como un circulito. El izquierdo. Por lo tanto son bronquios lobulares superiores. El de más arriba es el derecho y el de más abajo es el izquierdo. Acá.
No, justo. El bronquio lobular superior derecho y este bronquio lobular superior izquierdo. ¿Sí? Pero son bronquios lobulares. ¿Ya? Por lo tanto, la bifurcación traqueal debería estar un poquito más acá arriba. Más o menos a nivel de T4. No sé, vaya T4 acá. 1, 2, 3. Debe ser como por ahí. Ya, y si se fijan detrás de la tráquea, se ve también aire. ¿Qué debería ser ese aire? ¿Qué estructura tenemos detrás de la tráquea? El esófago, ¿cierto? Esa persona tenía un chanchito. ¿Sí? Por lo general se ve eso y es normal, ¿ya? Sí, es normal el... Ya, acá está lo que les comentaba yo. ¿Sí? Por lo general, a nosotros, cuando nos hacen anatomía, nos explican la arteria hasta ahí. ¿Sí? Nunca vemos qué trayectoria tiene dentro del pulmón. Por lo tanto, por eso nos cuesta tanto entender o saber hacia dónde se dirige la arteria. Pero las arterias pulmonares, que es todo esto sigue siendo arteria pulmonar. Arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda tienen un recorrido descendente dentro del pulmón, ya como tronco. Dan ramas para arriba y para todos lados. En realidad, no es que en esta parte no llegue sangre al pulmón, sino que hay una subdivisión hacia arriba, ¿sí? Y hacia lateral, pero la arteria tiene una dirección, ¿cierto?, descendente, o una trayectoria descendente. Si se fijan, acá pasa lo que les comentaba yo. La vía aérea baja y desciende también, como de la misma forma que la arteria, pero más medial, en los dos lados. Por lo tanto, acá yo veo la tráquea, o sea, debería verlo. No veo nada aquí. Pero ahí, y aquí se está bifurcando, por ahí para acá. ¿Sí? Y allá desciende, esto es vía aérea. ¿Sí? Medial a la arteria. O sea, acá tengo la arteria más radiopaca, arteria más radiopaca. Y ahora medial más radiolúcido, los bronquios. Y acá al lado pasa lo mismo, ¿cierto? Acá tengo la arteria, que debería ser esa arteria. Y acá debería tener la vía aérea. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya no sé si se entiende. Ya, pero eso es arteria pulmonar, derecha y izquierda. Y acá se debería ver un poquito mejor. Miren, entonces en esta de acá, ¿qué deberían ser estas estructuras? Arterias, ¿cierto? Pulmonares. En este caso, arteria pulmonar derecha, ¿cierto? Ahí vemos cómo desciende, y arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Acá tenemos tráquea, bronquio principal derecho, debería descender por ahí, todo eso que está ahí. Y acá bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Ahí tiene sus segmentos. En el lado de esta imagen de aquí, no sé si se ven. Ya miren, ahí si se fijan, se ve un circulito, no sé si lo alcanzan a ver, que por fuera es blanco o radiopaco, pero por dentro es radiolúcido. ¿Qué podría ser eso? Según lo que ustedes saben. Si adentro es radiolúcido y por fuera radiopaco. Parte de los... Parte de la vía aérea, ¿cierto? Sí, es vía aérea. ¿Ya? Pero ese justo lo corté así. Justo lo estoy viendo así. Igual que el otro. Y justo me está mirando. ¿Qué pasó? Ahí se notaba bien. Sí, pues ahí se nota bien. ¿Sí? Si acá igual se ve bonito, pero... La casa es más bonita. Mire. Ay, verdad. No, se ve harto distinto. Se ve todo. Ahí sí se ve. Se ve todo.
Ya. Eso creo que terminamos, ¿o no? Ah, no, nos falta esto. Ya. Acá son cortes axiales, pero en realidad en estos cortes axiales se ve pulmón. Como que no hay mucho que ver. Ya les tendría que haber pasado los segmentos, pero es más complicado verlo acá, porque tendríamos que tener un volumen. Pero la idea es que conozcan dónde están los segmentos. ¿Ya? Probablemente no usemos mucho los segmentos después en la práctica, como para identificar dónde está la patología, pero no se ocupa tanto. En realidad nosotros más que nada tomamos el examen, no los vamos a informar nosotros. Pero la idea es saber que existen los segmentos. Ya, principalmente en el pulmón vamos a ver que van a estar dentro de las cavidades pleuropulmonares y siempre al medio va a estar tabicado, ¿cierto? Dividido por esta pared que es el mediastino. Adentro deberíamos ver vía aérea y vasos sanguíneos. ¿Ya? Vía aérea, vasos sanguíneos y además el parénquima pulmonar. ¿Ya? Esta parte que no es ni vaso sanguíneo ni aire es parénquima pulmonar. ¿A qué me refiero con eso? Al tejido funcional del pulmón o al pulmón en sí. ¿Ya? Porque el pulmón cuando no tiene aire sigue siendo pulmón. Entonces acá lo que nosotros vemos, no es un órgano, como el hígado, el páncreas, tiene células musculares, pero no es un músculo como el bíceps, es un conjunto de muchos tejidos. Ya, este sería el pulmón, ¿cierto? Entonces, dentro de este TAC, nosotros podríamos ver, por ejemplo, esto, que deberían ser, en este caso tiene contraste, entonces deberían ser arterias, ¿ya? Están llenas de contraste. Eso que veo ahí circular, por ejemplo, y que adentro tiene aire, por fuera es blanco, pero por dentro es negro, parte de la vía aérea, debería ser algún bronquio. Y todo lo otro gris, ¿cierto? Es el tejido funcional del pulmón, ¿ya? ¿Por qué se ve así el pulmón? Porque adentro tiene aire, ¿sí? Tiene aire pero en pequeñas cantidades, ¿sí? Porque en realidad recordemos que hay tubitos chiquititos que tienen aire, entonces no se ve completamente negro, pero hay aire. Eso. Límites. Aquí se ven bien los límites de la cavidad torácica. Tenemos aquí abajito el diafragma, las costillas, ¿cierto? Y los músculos intercostales. Y hacia el medio deberíamos tener mediastino. Aunque no lo veamos, acá deberíamos tener la pleura, ¿cierto? Pleura costal, pleura diafragmática, pleura mediastínica y arriba pleura cervical. ¿Sí? Pleura cervical. Ya. Break. La otra clase es súper larga. No es larga, pero es más densa que esta. Así que break de 15 minutos. Por favor, Yo sí. yo dije que estaba enfermada en agua. Y me estaba quedando dormida, pero ya no tenía ningún control sobre mí. Vamos a hablar con sus compañeros, ¿no? Sí, ya, pero no han llegado todos. Ya, pero ¿cómo que no? Como nunca. Tiene como media hora fuera, Daniela. Sí. Sí. Ya pasa. Lo dije antes. Pues yo dormía en el baño. No, pero es una personita. Muchas gracias. Ya. Chiquitito. No, por eso es psicología. Pero me da Si yo me quedo dormida, no sé si está mal. Si yo me quedo dormida en todas las clases. Hago todo lo posible para hacerlo. No es intencional, por si acaso. Estaba en ese momento. Pero sí, lo estoy dando todo de Luchando. Pero profe, usted estudiaba de día. Sí. Igual así. Iba puro dormir a las 8 de la mañana, sobre todo. Yo solo estaba despierto en las clases como de las 10:30, de las 12 para adelante. Después almorzaba
Y si Y tenía se clase muere después de harto. almuerzo me quedaba dormido. Qué seriedad. Es que Lara después de almuerzo es terrible. Yo estoy en el trabajo así. Sí. No. Yo ahora no estoy en la casa ahora, duermo. Así siesta, se me cambió así, para cuatro días. Almuerzo y me pongo la alarma, 1 hora de siesta. Hoy día no comí la siesta. Yo duermo 3 horas, 4 horas. Ah, pero eso no es una siesta, eso ya es una dormida parcial. No es una siesta, de hecho está comprobado que siesta son 20 a 30 minutos. Ay, no. 10 minutos de hecho. La buena comida. Qué horrible. Ay, yo no duermo siesta. No puedo. El bicho es muy activo. Quiere hacer esto, no puedo. Oye, mi hermana chica, a todas. Se acostó conmigo, pusimos una calzón, estaba al lado mío con el tablet, le dije, le voy a poner el y ya. Y tenía los pies más helados, la pobre, se me puso con el al lado mío, y yo así, ya, me quedé dormida. Y se puso a hacerme cariño, así en el cuello. Y yo así, y tú no. Como que a veces me dio risa. Oye. ¿Se te duró un mes? ¿Qué te compraste? ¿La pizza de frente? ¿Está buena? Sí, ¿Te faltó por la la letra? dama. ¿Me faltó qué? Bueno, sí, también. Ahora. Aquí había pollo de Villaki. Pero es el mismo de Carlos. Sí, pero con la soya pasa prueba. Ay, es que también ese pipillo. Yo le dejo la puerta abierta, mira lo que sale cuando se pone. No, Yo no voy a hacer. llegando grita, que no va a dar. Después hace vivir, pues está quedado. Y ahí va a hablar en la puerta, come su Qué buena. Y digo, ya. Ya. Ya, ahora sí. Sí, Pero yo menos dormida. ¿De peso? Ya. Empieza a Ya, chicos. Ya, muy bien. Ya, trilogía de tórax. Capítulo 3. Mediastino. Ya, ¿qué era el mediastino? Eso lo vimos recién.